Sí, Igual se compartió, doctora. compartió. Milagro de la naturaleza. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, esta es una clase un poquito larga, pero que no la van a tener toda. Esta clase la van a tener el Power disponible. Yo se los voy a subir, repito, cuando tenga el acceso al campus de este año. Así que quédense tranquilos, el Power va a estar, no se maten copiando, entiendan. Son temas que ya vimos, solo que vamos a profundizar un poco más en lo que es el derrame pleural. El tema del día de hoy es pleuritis y derrame pleural. Por lo general yo nunca adelanto mi tema, porque trato de engancharlo con el caso clínico. Pero bueno, hoy les digo porque hoy no va a haber caso clínico de la mano. Algo introductorio, un estudio con el que se van a tener que familiarizar. Hoy les aconsejaba a sus compañeros que cursaron de forma presencial que la mejor manera de llevar esta materia, para mí, en mi humilde opinión, es llevarla de la mano junto con las otras dos grandes materias troncales que van a cursar este año, que son diagnóstico por imágenes y terapéutica 1. Si la tratan de llevar de forma paralela, esto es bastante simpático, porque nada, se puede, ¿sí? Es un esfuerzo de su parte. Si tratan de ir solo con interna, después en algún momento es como las patas de la mesa. Si en algún momento si se le meten mucho a la pata de interna, llega un momento que la pata de terapéutica se me tambalea y cuando acomodo la pata de terapéutica se me tambalea la pata de imágenes y así estoy tratando de sostener una mesa solo con una o dos patas. Porque creo que lo mejor es intentar llevarla paralela. No sé si han tenido ya, bueno, los que tuvieron la clase inaugural con el doctor Rey, ya les habrá dicho lo larga que es esta materia y lo que pretendemos que estudien, ¿sí? Ya les dijo, los asustó con las 12 horas por día y demás, ¿no? Sí, tal cual. Sí, así es. 8 horas en la 8 horas en la semana, 12 el fin de semana. Salvo sábado a la noche que da cáncer. Sábado a la noche da cáncer, no se estudia, se sale, pero el domingo a las 8 de la mañana se estudia de nuevo. Esas son las condiciones. Yo Exactamente, profe. soy un poquito más benévola en eso, entiendo que hay gente que trabaja, que tiene una vida, que tiene hijos, que tiene una familia, uno trata de hacerlo lo mejor que lo que se puede, de lo que se puede. Es real que les va a demandar un montón de estudio, es real que les va a demandar un montón de tiempo y es real que el resultado final de esto, el 90% es tarea de ustedes. Tanto el doctor como yo, como el resto de los docentes, el doctor Calio me refiero que está aquí conmigo, les podemos transmitir lo que nosotros sabemos, les podemos transmitir nuestra experiencia, pero el que ustedes aprueben esta materia depende de cuánto hagan la ecuación cola, silla, libro. Esa es la absoluta verdad, no les voy a estar mintiendo. Y para mí la mejor manera no es como matarse con interna y no estoy descreyendo lo que el doctor dice. Digo, lo mejor para llevarlo al día es las tres a la vez. Estudié neumonía, bueno, estudio cómo se ve la imagen y estudio cómo la trato. Entonces trato de mantener las tres patas de la mesa. Insisto, chicos, es como a ustedes les parezca, es mi humilde opinión de cómo se lleva esto de mejor forma, ¿sí? Y yéndome justo a esto con lo que me estoy metiendo, vamos con un estudio que voy a necesitar aprender a ver durante todo este tiempo, que es la placa de Torres. En esta voy a ser más benévola yo, se las voy a contar, se las voy a mostrar. Ya las próximas les voy a preguntar qué tiene la placa que estoy mirando, porque ya la vemos. ¿Empezaron con imágenes ya? Sí, profe. Sí, profe, ¿Qué vieron, chicos? aún no. ¿Qué vieron? Generalidades, profe. Generalidades y tienen que empezar con las técnicas, ¿no? Sí, sí. Claro, empezamos con las técnicas, pero la generalidad de cada una de las técnicas. Bien, bueno, Las bases físicas de por qué es todo, todas Exacto. las técnicas, eso. Claro. después, bueno, el primer estudio al que se van a aproximar va a ser a este, después de ver generalidades y bases físicas, ¿sí? Las radiografías tienen una forma de sacarse que no es aleatoria, no es porque sí, no es que yo necesito, quiero que me saquen de una de otra forma, no.
cuanto mejor sacada esté con una mejor técnica, es más fiable para mí el estudio, menos me va a costar de alguna manera leerlo cuando yo necesite interpretar qué es lo que le pasa a mi paciente. Por eso hay ciertas cosas que tengo que acordarme a la hora de escribir. Perdónenme. Una vez frente a qué estudio yo me encuentro. En este caso yo me encuentro frente a una radiografía de tórax de frente. ¿Por qué aclaro esto? Porque puedo encontrarme frente a una radiografía de tórax de perfil. ¿Qué casos me sirve ver el perfil? Bueno, en determinadas situaciones cuando quiero ver lóbulos medios me sirve bastante ver perfil para ver si encuentro alguna situación ahí que me ayude con el diagnóstico que me estoy planteando. Ya describí lo que tengo enfrente, tengo una RX de tórax de frente, ahora voy a hablar sobre la técnica. Importantes algunas cuestiones, 4 cosas que tengo que conocer. Una es saber si la placa está completa. Para saber si la placa está completa me fijo si tengo los ángulos costofrénico y costo diafragmático, ¿sí? Están aquí. En este caso, ¿qué les parece? ¿Está completa? Lo que se refiere a la doctora es la región de abajo, ¿sí? Ven como que hace como una cuña abajo a la altura del diafragma. Sí. Ahí. Sí, eso se lo denomina seno costofrénico. Sí, se tienen que ver completamente esos senos, sí, porque puede haber líquido que se acumula. De hecho, el primer lugar donde se acumula líquido es en esos lugares. ¿Ven dónde estoy marcando? Sí. Bueno, ¿les parece que están completos? Esos ángulos, esas puntas, esas cuñas. El lado derecho no. No Y acá me tanto. falta un poquito, es poco lo que me queda, sí, pero no lo veo al 100%. En este lado izquierdo no veo bien esto, sí. De este lado falta un poquito menos, y de estas partes están completas. Como les dijo Luciano recién, porque esto es importante, porque todo lo que es líquido va, por una cuestión de gravedad, a ir hacia abajo y va a llenar estos lugares. Por eso es importante ver estos ángulos. Además tengo que ver los vértices de la placa. La imagen está un poco arriba, no me va, a dejar modificarla, pero la realidad es que no me permite ver demasiado bien este tipo de placa. Ahí está, ahí la puedo ver yo. Veo bien esto. ¿Está completo? Sí. De abajo no. ¿Puedo decir que la imagen está completa? No. Tengo además que ver si la imagen está centrada. ¿Por qué es importante esto? El paciente puede estar con un hombro, el hombro derecho hiper levantado y el hombro izquierdo hiper para abajo, y yo pensar que hay alguna deformidad, alguna alteración, alguna fractura, y en realidad es una mala posición que el que le tomó la placa no corrigió. Entonces, para saber que la placa está centrada, yo tengo que ver que las clavículas estén equidistantes una de la otra. Si ven el mouse, mi mouse que estoy moviendo, Sí, doctora Fe. Ahí no. clavícula, sí, la derecha está así como la vemos acá en la imagen. Hola doctora, hola chicos, buenas noches. ¿Cómo Hola. están? ¿Cómo están? Acabo de entrar, disculpen la demora, que tuve un problemita. No hay problema. Bienvenido, ahí está mi ayudante de este año. Porque ya Luciano ya creció, ya se me fue, mi hijo, ya está grande. ¿Ven acá donde muevo? Sí. Bien. ¿Qué pasa si esta que está bien, así como la veo, pero la izquierda está acá? ¿Cómo tiene el hombro este paciente, de este lado? Un poco más alto para que la clavícula esté así acá abajo, ¿la ven? ¿Entienden a qué voy? Entonces, yo vería un vértice que no está donde debe de estar. Entonces, es importante que el paciente esté bien centrado. ¿Alguna vez se sacaron una placa de tórax? Sí. Vieron que la técnica los acomoda para que queden derechitos contra la pared, digamos que estén parejos los hombros, que no estén con un hombro para un lado, el otro para el otro. Eso es justamente para saber que la placa está centrada. Otra de las cuestiones es saber si la placa está bien inspirada. Para saber si la placa está bien inspirada, tengo que contar 10 espacios intercostales, ¿sí? Que los voy marcando acá, como los cuento. Si cuento 10 espacios intercostales, mi paciente inspiró bien.
¿Por qué es importante inspirar? Bueno, ustedes hacen una placa, le decimos al paciente, respire, aguante el aire, listo, largue el aire, ¿sí? Necesito que esté lo suficientemente inspirada para saber que esto está bien. Si están los 10 espacios, el paciente inspiró bien, si no están, no le di la técnica adecuada o no la realizo. Y la última de las cuestiones es saber si está bien penetrada la placa. Para saber si están bien penetradas, ¿cuáles son las dos cosas que me pueden pasar? Que el paciente le hayamos dado poco rayo y la placa esté, lo que se dice, muy blanda, o que lo hayamos pasado de rayo con intenciones de que el paciente sea una especie de superhéroe, como fuego medio frito, y la placa esté muy dura. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? ¿Ven la columna acá? Sí, profe. Bien, lo ideal es que contemos hasta la cuarta, más o menos, dorsal. Si cuento todas, lo quemé. ¿Sí? Si no las cuento, me faltó. ¿Entendieron? Lo quemé. ¿Podrías repetir, profe? Lo ideal para saber que la placa esté bien penetrada es que yo cuente más o menos hasta la cuarta dorsal. Si cuento toda la columna y la veo entera, lo transformé en el hombre radioactivo. Se me fue un toque la mano. Si no las veo, me faltó. Está muy blanca. La plaquita no me quedó lo suficientemente penetrada. Hasta ahí yo lo único que hice fue describir mi estudio y la técnica de mi estudio. Voy a otra vez a repasar. Placa de tórax que tiene que estar centrada, bien penetrada, bien inspirada, completa. Me estoy olvidando de una. Inspirada. Bien inspirada, centrada, completa y bien penetrada. Si tengo todas estas cuestiones, mi placa está bien hecha. ¿Qué implica que mi placa esté bien hecha? Que la lectura que yo voy a estar haciendo sobre lo que vea es real. Esto es como hablamos hoy en la clase. Me tengo que acostumbrar a hacer el ojo. Necesito aprender a ver, porque una vez que detecté todas las placas normales, capaz todavía no entiendo dónde está la patología, pero entiendo que lo que estoy viendo no es lo que usualmente veo. Entiendo que eso no es lo normal. Y después podré detectar qué patología es. Esto nos va a pasar para todo en la vida, para ver un paciente, para ver un electro, para ver una imagen, para todo. Una vez que la describí, me puedo poner a leerla. Acá elijan la técnica que ustedes quieran o que la gente de imágenes les diga que es la más correcta. Yo les digo que es lo que solemos hacer usualmente en las guardias. Lo primero que hacemos es miramos la estructura ósea, ¿sí? Que me fijo las clavículas, me fijo a nivel de los hombros, me fijo las costillas. No veo ninguna alteración en la solución de continuidad, bueno, no tengo ninguna fractura. Una vez que hice todas las estructuras óseas, puedo mirar la parte central, la parte de los órganos. Veo el corazón, veo la silueta cardíaca, veo que tengo acá la aurícula izquierda, veo acá el botón aórtico, veo el ventrículo izquierdo, veo los diafragmas, ¿sí? Porque esto es importante, porque puedo tener un botón aórtico que sea muy prominente, lo vamos a evaluar después, porque puedo tener un ventrículo izquierdo que me impresione que está muy agrandado, porque puedo tener una aurícula izquierda que me parezca que está de alguna manera muy agrandada, porque puedo tener una sombra de la vena cava superior que me impresione que está muy agrandada, muy aumentada de tamaño, porque puedo tener un enorme corazón, y no es porque sea demasiado bueno, sino porque tengo una cardiomegalia, o me impresiona una cardiomegalia. Para eso tengo que estar segura que la distancia a la que se sacó la placa es correcta. Si a mí me ponen el aparato de la placa casi pegado al pecho, va a parecer que soy puro corazón. No es mi caso, chicos. Si me lo alejan demasiado, va a parecer que es un corazón muy chiquito. Tiene que estar a la distancia correcta para calcular justamente el índice cardiotorácico. A modo grosso, en una guardia lo que hacemos es medimos la distancia que mide nuestro tórax, la distancia que mide nuestro corazón, y nuestro corazón en teoría debería entrar 2 veces en nuestro tórax. Si no entra 2 veces en nuestro tórax, es que tenemos un tamaño de un índice cardiotorácico aumentado. La gente de imágenes les va a dar específicamente cómo calcular ese índice cardiotorácico, no me voy a meter en eso, simplemente les digo lo que hacemos en las guardias. ¿Qué hacemos después con esto? Miramos los campos pulmonares. ¿Qué veo en los campos pulmonares? ¿Cómo están los cilios? Si están o no están un poquito congestivos. Este hilio quizás me impresiona un poquito más congestivo que este. Si tengo algún signo
de alguna radiopacidad, si tengo alguna imagen rara que me parezca que tengo que evaluar. Algo para que entendamos, las estructuras se ven blancas, el aire es negro para la placa, ¿sí? Bueno, después aprender a hablar con términos correctos. Como el aire es negro, acá yo tengo pulmón, tengo que tener negro. No es un negro compacto, no es un negro como un negro profundo, azabache, es un negro medio raro, medio sucio. ¿Por qué? Porque tengo la trama pulmonar. Cuando yo veo negro, tengo mucho aire. Y si tengo mucho aire, ¿qué patología puedo tener? Neumotórax. Un neumotórax, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, una raya acá y esto está todo negro, bueno, no es normal. Esto está como algo sucio, algo manchadito, esto parece trama normal, esto no parece trama normal. Ahora, si de repente yo veo algo blanco acá, todo esto lo veo blanco. Si es blanco, no es aire. ¿Qué puede ser? Una neumonía, una atelectasia. Agua. Derrame. Líquido. Líquido. Bueno, si me encuentro frente a algo blanco, sé que no es aire, ¿no? Estamos primero de acuerdo todos con eso. Puede ser una neumonía. La neumonía tiene la característica de tener lo que llamamos, es una consolidación, ¿sí? Es una imagen consolidada en un determinado lugar. Cuando veamos neumonía, vamos a ver cómo es esa forma de la neumonía. Y además tiene la característica de tener un bronquio permeable, soledado a la semiología que teníamos. En la neumonía típica estoy hablando, la típica. Las otras no. Puede ser una neumonía, sí. Ahora, si yo veo todo esto acá, veo así como una forma de deseo, de cuchara, y todo esto es blanco, ¿qué puede ser? Un derrame Un pleural. derrame. Puede ser un derrame, sí, para características de que el líquido siempre va hacia abajo por una cuestión de gravedad, entonces cuando busco un derrame lo busco hacia abajo, sí. Vamos a ver algunas excepciones. O me puedo encontrar frente a una atelectasia. ¿Alguien sabe definir lo que es una atelectasia? Colapso del parénquima alveolar. ¿Debido a qué? Debido a la falta de aire dentro de lo que sería el pulmón, o debido a lo que sería una compresión, o debido a lo que sería la falta de surfactante. Bien. Ese colapso, ¿qué va a hacer con el resto del parénquima? Lo retrae. Lo retrae. Acuérdate, porque me lo estás diciendo vos, que hay cosas que son compresivas por las que puedes tener atelectasia. Por su Sí. función propia del parénquima. ¿Cómo se ven las atelectasias? Se ven también blancas. Dependiendo de dónde tengas la atelectasia. ¿Cómo suelen verse? Como un triángulo, ¿sí? Con una base externa y un vértice interno. Diferente de lo que es un derrame, que se suele ver en las partes inferiores. Si es poco el derrame, se va a ir a los llenos, va a ir aumentando, y se ve una línea cóncava hacia arriba, que se llama línea de Damoiseau-Ellis, importante en todo lo que es la placa, importante lo que la vimos en la semiología, se cambiaba mucho esa línea en la semiología, y lo veo como una estructura blanca muy compacta. No vayan a decir blanco, cuando aprendan en imágenes van a decir la terminología correcta. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, sé que es un montón, pero igual que ha grabado, no se preocupen ustedes. Bueno, a ver, ¿qué me cuentan ustedes de esta con todo lo que yo acabo de hablar, que ya hablé un montón y estoy como el loro con la lengua seca? En cuanto a todo lo que dijimos, si está centrada, si no, si está bien hecha, en cuanto a eso, En cuanto a todo completo. ¿Qué es? ¿Qué estudio es? ¿Cómo es? es una resonancia, ay, no me sale la palabra. Radiografía. Radiografía. Ya no me sale la palabra. Está mal inspirada, no está bien centrada, no se ve completa. Bien. No se ve completo los espacios intercostales. ¿Y qué más no se ve completo? El ángulo, No costofrénico. el costo frénico. Y una región más. Las La vértebras, ¿no? parte superior de la clavícula. Clavícula. Bien, el ápice pulmonar, sobre todo el izquierdo, tampoco se ve bien completo. ¿Y qué me dicen con respecto a la cantidad de rayos que le metieron? Mucho. Un montón. Fíjense cómo veo toda la Y columna. la columna también. Toda entera la veo. Miren hasta acá abajo. ¿Sí? Vamos a ver si decía el hombre radioactivo. Bueno,
Ya me contaron de la técnica, ahora cuéntenme de lo que ven en la imagen. A mí me parece que el corazón se ve con demasiado tamaño, o sea que puede estar mal Hipertrófico. tomada la imagen, por así decirlo, o hipertrófico, sí. Pero Mira, me impresiona que la distancia no es la correcta quizás. claro, por eso me dio esa impresión. Y a su vez, al estar un poco inspirada, eso ayuda a que el corazón aparente un mayor tamaño. ¿Algo más? Miren, fíjense en esto. ¿Ven la forma de las costillas? Miren la anterior. ¿Ven que no son tan rectas como la que le sigue? Están un poquito horizontalizadas. No Profe, sé no la cambió anterior. de imagen. Claro, Miren la anterior. A ver. no. ¿No la ven? No sé por qué me puso en pausa. La función de compartir. Esperen, voy a dejar de compartir y lo voy a volver a poner. ¿Ahora ven? Sí, se ve. Sí, profe. Bien. ¿Ahí bien el cambio que hice? Sí, perfecto. Y a la primera. Fíjense que las costillas no están tan horizontales como si fueran un poquito más horizontales en esta. Un poquito. Vamos a ver cuando veamos EPOC que son bien horizontales. Es típico de los cambios de los pacientes que tienen EPOC. ¿Sí? Acá las tienen contadas, o sea, tienen la ayudita y todo. Más sencilla. Estaba justamente para eso, para que cuenten los espacios intercostales. Recuerden que cuento así, hacia atrás. ¿Sí? Empiezo arriba y me voy así. Bueno, acá está lo que les hablaba del índice cardiotorácico. ¿Sí? La regla correcta es que el diámetro de A, o sea, el diámetro del corazón, ¿sí? A debe ser menor, ¿sí? A B al cuadrado, a B dividido 2, que es lo que quiere decir que el corazón me debe entrar 2 veces en el tórax. ¿Cómo lo hacemos en la guardia? A dedos, digamos, medimos, ponemos un dedo acá, ponemos el otro dedo acá y llevamos esa silueta para acá. No es lo más correcto, pero es lo que hacemos. O regla. Si tenemos regla en la guardia. Y si no, un papel en blanco y lo marca. Sí. Voy a salir de esta parte porque ya a telectasia lo tuvieron con el doctor Ray, tengo entendido. Sí. Sí, profe. Y me voy a ir, si ven que en esta clase estaba todo lo de telectasia, tienen las imágenes acá para verlas. Están todas las complicaciones, pues yo después esto sí lo subo, no se compliquen la vida ahora con estar volviéndose locos y copiando, ¿sí? Me voy a ir a esta, la clase de pleuritis, ¿sí? A las de pleuritis seca, esperen que, ahí estoy, ¿sí? ¿Lo ven ahí todos? Sí, profe, Sí, perfecto. profe. Buenísimo. Bueno, hablemos un poco sobre lo que es la pleuritis seca, las causas y cómo se presenta clínicamente a estos pacientes. La pleuritis puede darse por infecciones por virus, principalmente por virus seco o por virus Coxsackie. Los pacientes que tienen pleuritis se presentan con tos seca, con dolor pleurítico de típico puntada de costado o en las bases de ambos pulmones. Este dolor puede irradiar al hombro, al cuello o al abdomen. Los pacientes se encuentran taquipneicos. El dolor aumenta cuando los pacientes respiran profundo y con la tos. Son pacientes que se quedan quietitos, que respiran lento, ¿sí? Que no se mueven demasiado justamente para que no les aumente el dolor. Cuando yo los oculto un frote pleural. Como es una patología viral, se los trata con reposo y tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a dar analgésicos para que le calme el dolor. Reposo, paciencia, un beso en la frente y explicarle que le va a doler mientras el virus esté haciendo su trabajo. Sí, por supuesto, pautas de alarma. No tengo mucha más complicación con los que son las pleuritis. ¿Entienden el concepto igual de pleuritis seca, no? ¿Lo han visto esto? Mi pasado en semio. Sí, sería una pleuritis sin instauración de un derrame, ¿o no? Oración del derrame, ¿sí? Paso esta parte porque esto ya lo han visto y me voy directamente
a esta cuestión que es el tema del día para mí, que es el derrame pleural, ¿sí? En los derrames pleurales... Se pausó de vuelta, creo. ¿Otra vez? Sí. Sí. No sé qué es lo que pasa. Voy a usar de vuelta lo que hice. ¿Ahora? Ahí sí se ve, derrame No, pleural. profe. ¿Se ve? Bien. Vamos a hablar un poco sobre el derrame pleural, la clínica, cómo se presentan estos pacientes. Importante, vamos a hablar de las causas y cómo vamos a estudiar a estos pacientes. Y acá yo me meto en una de las cuestiones que hablamos hoy. Recuerdan que hoy definimos que en esta materia nos van a tomar siempre las mismas preguntas porque hay gente aburrida que pregunta siempre las mismas cosas. Nos van a preguntar qué es, o sea, de qué se trata, que definamos, que digamos cómo vamos a estudiar esto que tenemos enfrente, cómo se presenta clínicamente esto que tenemos, cómo se presenta, cómo le vamos a interrogar, ¿sí?, a este paciente, cómo voy a llegar a hacer el diagnóstico, que lo tengo que hacer solamente charlando con la gente, ¿eh? Cómo voy a pedir estudios complementarios, de ser necesarios, que van a apoyar ese diagnóstico que yo ya hice charlando con la gente. ¿Con qué me voy a confundir esto de acuerdo a la presentación clínica y cómo lo voy a tratar? Somos sencillos, ¿sí? Definición, clínica, interrogatorio, estudios, exámenes complementarios, con qué me lo confundo, diagnósticos diferenciales y cómo lo trato. Siempre es lo mismo. Siempre pedimos lo mismo en esta materia. Por supuesto que son un montón de patologías y eso es lo que le hace tan compleja y tan larga. ¿Qué tenía estos pacientes a nivel semiológico que podía recordar para hacerme ese cuadrito de diferenciación de los grandes síndromes respiratorios que aprendieron ustedes el año pasado durante la cursada de semiología? Estos pacientes tienen vibraciones vocales agudas en el área del derrame, pueden, y ahora hago la aclaración de pueden, ¿sí?, tener un signo de la matidez desplazable, siempre y cuando tenga un derrame que esté libre a su disposición y no esté tabicado, si no, no se va a mover. Esto sucede cuando cambio el paciente a decúbito lateral, el lado del derrame, esa matidez se me mueve, ¿sí?, cuando yo la percuto. Tiene la característica de tener una columna mate a la altura del derrame. ¿Cómo era normalmente la columna? Sonora. Sonora. El resto de la columna va a ser sonora. En este caso, en lugar del derrame, es mate. Y a la auscultación voy a encontrar un murmullo vesicular abolido en la zona del derrame. Por encima del borde superior voy a auscultar el soplo pleurítico en E y la egofonía. ¿Qué era la egofonía? Voz de cabra. Tipo voz de cabra. ¿Qué mata a las cabras? Temblorosa, ¿sí? Claro, como que vibra, no sé cómo decirlo. Así que Ah, muy bien, doctora Valiente. Sí, hablan así, hablan temblorosas, como que vibra. Así, eso es lo que yo voy a escuchar. Y un soplo pleurítico en N es de expiración. Lo escucho cuando el paciente expira. Tienen que ir familiarizándose con todos estos ruidos. Yo sé que ustedes no tuvieron muchos prácticos de semio por lo que me contaron hoy. Y obviamente por razones más que conocidas de la pandemia, así que traten de aprovechar las herramientas tecnológicas que tienen ustedes, a diferencia de las generaciones que somos más viejas, de meterse en internet, de meterse en YouTube, de buscar ruidos, de aprender a sacarle provecho a ese tipo de herramientas para ir acostumbrando el oído. ¿Cómo puedo estudiar a los pacientes que tienen un derrame pleural? Voy a empezar desde acá abajo. Para hacer una radiografía de tórax y verlo, tengo que tener un derrame que tenga entre 100 y 150 mililitros. ¿Dónde lo voy a ver primero? En los ángulos, en los senos costofrénicos, costodiafragmáticos, por una cuestión de que el líquido, por densidad, va a ir hacia abajo, ¿sí? Gravedad pura, nada más. Pero si no tengo esta cantidad, no lo voy a ver. Para derrames que son pequeños en su cantidad o en su magnitud, me sirve pedir una ecografía pleural. Lo tengo siempre en la mano, Sí, si tengo un buen ecógrafo, recuerden que la ecografía es un estudio operador dependiente, si tengo una persona confiable para hacerlo, probablemente lo vea. Si no lo vea, me tengo que arreglar con mis manitos. La idea siempre es aprender a ser médicos con mis manos y a lo sumo un estetoscopio y lo que está en mi cabeza. ¿Se puede pedir una espirometría? Para hacer el diagnóstico no la necesito. Para hacer un diagnóstico de derrame pleural necesito la semiología, el cuadro clínico de presentación, mi sospecha, la radiografía de tórax y como mucho la ecografía. Mucho más no necesito. Si la hiciera, tiene un patrón restrictivo.
Existe un tipo de derrame que luego les voy a mostrar en la imagen, que es un derrame que se genera entre las cisuras y impresiona una imagen suspendida intrapulmonar, como si fuera una imagen pseudotumoral, porque el derrame está incluido dentro de las adherencias pleurales y no se puede modificar por decúbito. Por eso les dije, los derrames se pueden modificar por decúbito si no están libres, si están libres, digo, si tienen la capacidad de moverse. Si están tabicados, los voy a ver como una imagen sólida y sigue siendo un derrame. Le vamos a ver una imagen de estos. ¿Me van siguiendo? Voy rápido. Sí, Me profe, paran. perfecto. ¿Sí? Para mí bien, profe. Bien. Bueno, ya son expertos en imágenes. Hasta ahora son especialistas. Arranquemos por esta. Es más simpática de las dos. Para mi gusto. A ver, profe, le hago una pregunta. En esta imagen que se ve, bueno, una gran franja toda blanca cubierta, ¿no? O sea, la diferencia con la telectasia, a ver, pues sería lo que usted dijo de la línea cóncava hacia arriba, por ejemplo. Sí, una de las diferencias es que vas a tener una línea, esta línea, ¿ves? Ajá, claro, Cóncava hacia arriba te hace sospechar que esto que está descendido hacia abajo, claro. la telectasia tiene una forma de triángulo, que esto no tiene esa forma de triángulo, esto tiene esta forma cóncava hacia arriba. Y otra Perdón, diferencia, ¿y la otra telectasia diferencia, cómo sería? Bien, ¿El triángulo cómo estaría? La tráquea, ¿no? a ver, ahora les muestro una placa de telectasia si les queda claro. y Ok, otra diferencia gracias. es el examen físico que le vayan a hacer al paciente. Sí. Obviamente. Claro, claro. Otra tipo de imagen es lo que le pasa a la tráquea. ¿Sí? ¿Qué les El pasa? desplazamiento. La telectasia desplazaba hacia el lado afectado. La tráquea, la telectasia se la tironea hacia sí misma. ¿Qué dijimos hoy cuando hablamos de lo que era una telectasia? Que me arrastra, que me chupa, que me tironea hacia sí, de alguna manera. En cambio, el derrame que me hace esto, me la Lado empuja, opuesto. ¿sí? Me la empuja al lado opuesto. Entonces la tráquea me ayuda a ver esto. Esperen que dejo de compartir y les muestro una telectasia. Así les queda como claro eso. Creo que la telectasia estaba primero. ¿Lo ven ahí? Aunque no estén grande. Sí, se ve la tráquea desplazada hacia el lado afectado, digamos. Y este es grandecito, ¿sí? Es como grande. La tráquea está toda tironeada para acá. Esto no es un derrame. La tráquea debe ir para allá. Pero miren esta acá. ¿Ven el triángulo que les hablaba? Sí, perfecto. Para el medio y las bases están para la parte de la base, la parte ancha de un triángulo está para afuera y la punta viene para adentro. Por ni hablar de que igual tienen que saber el examen del paciente, ¿no? Nunca es un estudio dependiente esto. Los ayudo un poco con esta que se ve un poco más fea. Entiendo igual que es por la imagen, ¿sí? Este pulmón está bastante más negro, más fulerito, ¿sí? Pero acá tengo el derrame, toda esta zona. ¿Sí? A grandes rasgos, si es blanco es atelectasia o derrame, si es negro es neumotórax. Profe, y el color que decía que era, cuando era muy negro, en este caso la que nos mostró recién era bastante negro. Se ve un poco fea, pero cuando veamos neumotórax vamos a ver, esta impresionada, fea, ¿sí? Esta impresiona un poco corrido, puede que haya algo acá, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una de neumotórax donde se ve bien una línea divisoria entre lo negro y lo no tan negro del pulmón. Por eso les dije que los ayudaba con esta, porque en esta parte es rara. Igual me parece que estás así porque está muy perfundida. Sí. Pero bueno, ves que la parte cardíaca está como un poco corrida. O sea, está rara. Perdón, me reí porque mi marido miró con cara de ¿qué estás viendo vos en eso? Y siguió de largo, riéndose. Miren, empecemos por esta. ¿Dónde está? En la parte inferior.
¿De qué lado, doctor? Izquierda. Bien, acá, ¿lo ven? ¿Ven la línea curva? Perfecto, sí. Acá, ¿sí? Miren la magnitud, compárenla con el anterior. ¿Este qué estudio es? Lo tomo. Un Un átomo. ataque. Un ataque de tórax con corte axial. Lo mismo, el aire lo veo negro, ¿sí? Acá a la altura, estoy a la altura del callado de la aorta, acá está el corazón, ¿sí? Lo negro es el aire, esto es pulmón, esto no es negro, ¿sí? Es de un color más grisecito, luego van a ver cómo se habla en las imágenes, en lo que es radiografía, radio opaco, radio lúcido, en lo que es la tomografía es en... se me fue la palabra. Radio denso. Hiperdenso, hipodenso. Muy denso, y lo que es resonancia es intenso, ¿sí? Esto, que es más blanquito, si lo comparo con esto, ¿sí? O más grisecito, es líquido justamente, y este es el derrame que tengo. Tranquilo, porque igual esto lo van a ver en imagen. Miren lo que les prometí, la imagen pseudotumoral. El derrame puesto entre dos fisuras. Sí, por supuesto esto no se mueve, está metido ahí, entre las dos fisuras. Bueno, ¿cómo nos planteamos un algoritmo de diagnóstico? Yo soy muy de los algoritmos, siempre estudié así, me encanta. Entiendo que a mucha gente le resulta un poco pesado, pero traten de quererlos, son simpáticos, ¿sí? ¿Cómo me planteo? Perdón, no sé qué toqué. Estudiar un paciente que viene con derrame pleural. Por supuesto, siempre es importante la evaluación clínica de mi paciente. Vamos a hablar de las causas. Es importante interrogarlo porque a esta altura y sin haberle puesto un dedo encima, yo tengo que tener el 80% del diagnóstico hecho. Una vez que yo decidí decir, bueno, a ver, esto pinta derrame por lo que me cuenta el paciente y pinta que puede ser, no sé, un derrame neumónico, por ejemplo. Ahí lo exploro, ahí le hago todo el examen físico y ya prácticamente estoy al 100 de mi diagnóstico. Me planteo ese diagnóstico y alguno diferencial. Y ahí lo que tengo que hacer es ir a estudiar a mi paciente. Para estudiar a mi paciente yo debería hacer una toracocentesis, debería pedir el evaluar en el líquido que me venga de ese derrame, qué tipo de líquido tengo, si yo estoy frente a un transudado, si estoy frente a un exudado, si estoy frente a un quilotórax, si estoy frente a un empiema, justamente buscar su causa, pedir algún otro estudio complementario si lo necesito, si por ejemplo sospecho que ese derrame, no sé, es producto de alguna causa cardíaca, evaluar algo más al paciente, de alguna causa hepática, evaluar un poco más al paciente, ¿sí? En algún caso podría ser biopsia pleural, si lo creo necesario, porque la causa lo amerita, ¿sí? Trataría al paciente de acuerdo a su causa. Famoso estudio de punción pleural, nada simpático, alguna vez les tocará hacerlo o no, a mí me ha tocado, y antes de hacerlo he visto varias, como siempre sucede. ¿Dónde pincho? En la parte superior. ¿Por qué? En la espalda. Abajo pasan nervios. ¿Qué nervio pasa? Creo que era. Intercostal. El paquete intercostal, entonces si yo te pincho nervio te vas a acordar de toda mi generación, que no va a estar bueno, te va a doler, justamente por eso no pincho donde pasa el nervio. ¿Cómo hago esto? Guiado por ecografía. Sí, y por supuesto la semiología también me va a ayudar para saber en dónde pincho. En este caso el paciente quedó con un tubo que está colectando ese derrame, presiona con algo de sangre. Este líquido se mandará a estudiar. Ahora vamos a averiguar cuántas muestras voy a necesitar. La punción pleural se hace en un ámbito estéril, se pone un campo estéril, el médico que la hace debe de estar estéril y vestido de quirófano, ¿sí? Estaría faltando algo acá, ¿sí? Porque no está bueno meterle un bicho al paciente adentro, si ya no lo tenía y si lo meto yo, no está bueno. Y su asistente debe estar igual. Hago tanto hincapié esto de que el médico que lo hace tiene que estar estéril porque el médico que lo asiste y lo complementa y le alcanza, sí, es el que permite que el médico que está haciendo
el estudio no se contamine con nada. Donde entra la aguja, entra por arriba, justamente para evitar la punción del paquete intercostal que está haciendo por abajo. Presten atención acá. Yo tengo a José, a Pedrito, al que ustedes quieran, que me viene con una clínica de derrame pleural. A todo el mundo lo pincho, a todo el mundo le digo, bueno, vamos a hacerte ahora una toracocentesis y te voy a sacar líquido. No, a todos no. Que por La ejemplo, clínica me imagino que debe depender. Un paciente con una disnea, bueno, que uno sospeche que tiene una disnea No, pero tenemos una gran sospecha de que tiene derrame, o sea, lo percutimos, es mate, con columna mate, le hicimos la placa, tiene derrame, ¿lo pincho? depende. Porque es invasivo el estudio. Sí, obvio, pero ¿por qué depende? ¿Y de qué Si es depende? insuficiencia cardíaca, por ejemplo, no lo pincho. claro, Sí. si es causa mecánica. ¿Por qué no lo pincho? Y porque tratando la insuficiencia cardíaca ya solucionaste el derrame en poco tiempo. Perfecto, si yo tengo la causa muy establecida, ejemplo, yo tengo a mi paciente internado por una neumonía y de repente le hago la placa y digo, oh, mira, me hizo un derrame, claramente es un derrame asociado a la neumonía, o por lo menos en un 90% de probabilidad, y lo es. Si tengo un paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca y me hace el derrame, claramente es eso. Si le trato la insuficiencia cardíaca o le trato la neumonía, este derrame tiene que ceder. ¿Qué situaciones pincho? Bueno, pincho para hacer diagnóstico y pincho cuando el líquido es tal que modifica la función respiratoria de mi paciente. Contengo tanta cantidad que el paciente no tolera esa cantidad de líquido. O cuando necesito realmente llegar a un diagnóstico. ¿Cómo voy a dividir a estos pacientes de acuerdo a sus causas? Me van a dividir en transudados y en exudados. Luego vamos a hablar dos palabras de los empiemas y de los quirotórax. Pero por ahora me quedo con que voy a tener transudados y exudados. Yo voy a sacar la muestra. Una muestra va a ir a físico-químico, ¿sí? Que voy a pedirle a la técnica de laboratorio que me mida puntualmente, que me mida la cantidad de LDH que tengo en el líquido y la cantidad de proteínas o albúmina que tenga en el líquido. Y además, junto con los tubos que le voy a mandar, le voy a sacar sangre al paciente y del suero le voy a decir a la bioquímica, por favor, vos no me darías la relación, recuerden que una relación es una división de la cantidad de albúmina que mi paciente tiene en el líquido sobre la cantidad de albúmina que mi paciente tiene en la sangre. Y también, ya que estás, ¿no me harías una relación entre la LDH que mi paciente tiene en el líquido y la LDH que mi paciente tiene en su sangre? Porque necesito estos índices para saber en dónde estoy parada. Además, voy a mandarle un tubo al tío Laude y un tubo al tío Macías. Los conocen, ¿no? Claro que sí. Claramente que los conocen. ¿Por qué le mando un tubo ¿por qué le mando un tubo de estas muestras al tío Laude? Microbiología, infección. Quiero que me encuentre un bicho, si él se dedica a los bichos, sabe dónde están los bichos, sabe qué bichos son, yo quiero que me diga qué bicho está viendo. Si está, ¿qué está viendo? ¿Y por qué le mando uno al tío Macías? Para saber si hay algún tipo de infección, por ejemplo. Para saber si tengo algún tipo de cáncer, ¿sí? Algún tipo de célula que no debería estar ahí, una neoplasia, para que me digan qué célula se encuentra el tío Macías, que se dedica a eso, ¿sí? Entonces, voy a mandar uno a anatomía patológica, uno a microbiología para el cultivo y uno a físico-químico para que me mida estas cosas. ¿Qué me va a medir aparte de la LDH, la albúmina y la relación de ellas con la sangre? Me va a medir la glucosa que tiene este líquido. Me va a decir si el líquido es claro o es oscuro. Me va a decir si la reacción de Ribalta del líquido es positiva o negativa. Y me va a decir la cantidad de leucocitos y de hematíes que tiene el líquido. Todo esto me lo hace la bioquímica con el material de físico-químico. Antes de ir a los valores, hablemos un poco de la fisiopatología. ¿Por qué se producen los transudados? Se producen porque hay un aumento de la presión hidrostática de la pleura visceral con una disminución de la presión oncótica del plasma. Ese es el mecanismo por el que aparecen los transudados. Ahora después vamos a hablar de las causas, pero primero hablemos de la fisiopatología. Una vez que yo sé que hay un desbalance entre la presión hidrostática versus una disminución de la presión oncótica, pienso cómo está este líquido. Los transudados tienen líquido claro,
tienen una reacción de Rivalta negativa, tienen proteínas menores a 3 gramos por decilitro, tienen LDH total menores a 200 unidades internacionales por litro, tienen una relación de albúmina líquido versus albúmina en el plasma menor a 0,5, tienen una relación de LDH en el líquido versus LDH en el plasma menor a 0,6, tienen una glucosa mayor al 60%. ¿Por qué? Porque si yo pienso en la fisiopatología, acá no tengo bichos. Con respecto a la que después voy a tener en la otra, que sí tengo bichos. ¿Y de qué se alimentan los bichos? De glucosa. De glucosa. Entonces, la glucosa acá está alta, en el otro la glucosa está baja. Sí, si pienso por qué pasa, entiendo por qué es lo que tengo. Voy a tener menos de 1000 leucocitos y menos de 5000 hematíes. Sí, estos son los criterios de Light, los han visto en semio, si no entiendo mal. Sí. ¿Sí? ¿Los vieron? ¿Vieron, chicos, el año pasado en semio? Sí, Sí, estaban. profe. Sí, sí, sí. Bien, entonces avanzo un poquito más. ¿Cuáles son las causas de transudado por las que puedo tener un transudado? Miren, yo cuando lo estudié esto me hice la regla así básica. Lo que le pasa al corazón, la insuficiencia cardíaca, lo que le pasa al riñón, lo que le pasa al hígado. Lo que le pasa a estos 3 grandes órganos me da transudado. ¿Qué causas? Insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, hipertensión portal, cirrosis, enteropatía perdedora de proteínas, si entiendo la fisiopatología, entiendo por qué pasa. La desnutrición, en relación también con la pérdida de proteínas. Todas estas causas son bastante lógicas y van a relacionar con esto, lo que les digo, lo que pasa al corazón, lo que le pasa al riñón, lo que le pasa al hígado, me da un transudado. ¿Qué otras causas se me agregan? El síndrome de Meigs, ¿alguien me puede decir lo que es? Tumor ovario. Tumor de ovario. Bien, es un tumor de ovario. Y en el 25% de los tromboembolismos pulmonares, ¿sí? Perdón si escuchan a mi perro ladrar, es un Yorkshire, pero se cree un Rottweiler. Tiene problemitas. Lo van a escuchar ladrar así como bastante sacado. ¿Por qué esto del 25%? Porque el otro porcentaje puede darme exudado, puede darme incluso hemorrágico, que va a depender de que el tromboembolismo pulmonar me haya hecho el infarto o no. Para que me dé el sangrado. Sé que está horrible, pero está repixelada. ¿Sí? Si después en la computadora ustedes la achican un poco, ¿sí? Es este mismo cuadro con las causas que tienen acá. Pero en serio está pixelada y está fea por eso. Vamos con los exudados. Hablo de la fisiopatología. Me corro de esto, ¿sí? Los exudados por lo general son enfermedades de la pleura por obstrucción del drenaje linfático normal de la pleura, o sea, por cosas que me afectan a la pleura. Siempre debo descartar empiema. Ahora vamos a hablar 2 palabras de cómo pienso en empiema. ¿Cómo es el líquido de los exudados? Turbio. Sí, puede haber infecciones, así que es un líquido que tiende a ser turbio. ¿Cómo es la reacción de Rivalta en los exudados? Positiva. Es al revés del otro, ¿sí? En el otro las proteínas eran menor a 3, en este son mayor a 3. La LDH era menor a 200, acá es mayor a 200. La relación albúmina líquido, albúmina plasma, en el otro era menor a 0,5, acá es mayor a 0,5. La relación LDH en el líquido, LDH en el plasma, en el otro era menor a 0,6, acá es mayor a 0,6. Y la glucemia, porque acá puede haber bichos, es menor a 60. Recordemos que los bichos comen glucosa. Y los leucocitos, más de 1000. ¿Qué tengo que descartar el empiema? El empiema es una situación donde yo voy a requerir usar antibiótico terapia y drenaje por tubo, si no, no voy a curar a mi paciente. ¿Qué características tiene mi empiema? Tiene un pH muy descendido y tiene una glucemia muy baja. ¿Sí? Tengo infección, tengo bichos, comen glucosa, la glucosa está muy descendida. Esas 2 características me arman el cuadro de empiema. Y cuando tengo un empiema estoy obligada a poner tubo de drenaje pleural más antibiótico terapia. Profe, perdón, era pH disminuido y glucosa disminuida, ambos. Ambos 2 disminuidos, sí. Gracias. ¿Cuáles son las causas por las que puedo tener exudado?
¿sí? Dijimos los bichos, una de las causas comunes tiene que ser las que me afecten, las que me generen bichos, o sea que la neumonía es una causa de exudado, ¿sí? Otra causa de exudado son los tumores. Recordemos que hablamos de que la fisiopatología era una enfermedad de la pleura puntualmente. Hay tumores que dan más metástasis, principalmente lo que es pulmón, mama y linfoma. En el otro tenía los 25% de los TEP, acá tengo el 75% de los TEPs que me dan exudado. La tuberculosis, otra causa que puede dar por bichos. Y después tengo enfermedades reumáticas, ¿sí? Más comunes en mujeres, la artritis reumatoidea, el lupus, la enfermedad de Sjögren, la esclerodermia. Y tengo algunas otras patologías, como puede ser la asbestosis, la pancreatitis, la perforación exofágica, los abscesos subfrénicos, ¿sí? Son causas presentes en el exudado, que me acuerdo acá más que nada lo que me genere bichos y los tumores, los que me afecten a la pleura. Si lo entienden así, las cosas son más fáciles de recordar. Esta se ve mejor que la anterior, igual les prometo que la anterior, si la achican se ve bárbara, el problema es que la estiré lo suficiente como para que quede hiperpixelada. Pero son las mismas causas que hablamos hasta ahora. Oh, esperen que estoy haciendo el lío yo con las cosas. Bueno, perdonen. ¿Qué tipos de derrames puedo tener si los clasifico de acuerdo a lo que tienen? Bueno, puedo tener derrames purulentos, por lo general vienen en el empiema. Puedo tener derrames hemorrágicos, puede haber el tromboembolismo cuando me hizo ya el infarto o las metástasis tumorales pleurales. Puedo tener quilotórax cuando se produce una lesión o compresión del conducto torácico, por lo general en las cirugías, que pueden ser de esófago o cirugías de tórax o cirugías de extracción de linfomas. El conducto torácico es más finito que el diámetro de la parte interna de la lapicera Bic, entonces en las cirugías es muy común que se lo lleven puesto, literal. O puedo tener un pseudoquilotórax, que son derrames que tienen alto contenido de colesterol, ¿sí? Se ven en los pacientes que tienen tuberculosis o artritis reumatoidea. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen derrame pleural de causa tumoral? Por lo general pueden ser una manifestación de una neoplasia primaria dentro de la pleura o pueden ser células que no correspondan ahí, que sean una metástasis como los que hablamos hace un rato. ¿Qué es lo que voy a intentar hacer? Que bueno, que en el tubo que le mande al tío Macías, el tío Macías medio que encontró alguna célula tumoral. Muchas veces para poder encontrarla necesito mandar una gran cantidad de líquidos para que me encuentre un colgajo de células tumorales. Con un solo tubo, por lo general, no se suelen ver, ¿sí? Estos derrames que son tumorales suelen ser exudados o más frecuentemente hemorrágicos. ¿Se acuerdan de la imagen del paciente que estaba con el tubo colector de líquido? Sí. Era sangrando, si eso le saqué de una imagen de un paciente que estaba con un Sí, tumor. medio ¿sí? turbo. Era medio turbio también, sí. Sí, sí. Estos pacientes que pueden volver a reproducirse en la cantidad de líquido una vez que ustedes la sacan, sí, por su misma causa neoplásica. Estos pacientes tienen aumentada el LDH pleural, disminuido el pH y la glucemia por las células tumorales que también se van a alimentar de glucosa, ¿sí? A estos pacientes a veces sirve hacerles un sellamiento pleural. Vamos a ver con qué se hace. Y a veces puedo hacer unas biopsias dirigidas por videotoracoscopía cuando quiero sacar parte de una muestra. ¿Cuáles son los cánceres que me van a afectar a la pleura? El carcinoma de pulmón, el carcinoma de mama, los linfomas, el cáncer de ovario y el cáncer gástrico me van a dar algún problemita con la pleura. O potencialmente me lo pueden dar, es probable que yo me encuentre alguna de estas células cuando logre hacer la biopsia. ¿Cómo se tratan los derrames pleurales neoplásicos? Bueno, se hace la toracocentesis terapéutica, periódica, de forma ambulatoria, cuando se vuelve a generar el líquido. Se puede hacer esto que les hablaba antes del sellamiento pleural, poniendo solo el tubo pleural. Por lo general tiene un alto poder de eficacia cuando solo sello a través de un tubo pleural. O se puede hacer la abrasión de la pleura, que las abrasiones de la pleura se hacen mediante dos sustancias, puede ser con talco o puede ser con tetraciclinas, vía toracoscopía. Eso, si yo sello la pleura, de alguna manera garantizo que no vuelvo a tener esta complicación o por lo menos que sea un poquito más tardía.
¿Vamos bien? ¿Me están durmiendo? No, profe, Vamos, bien. vamos, sí. No mientan desde la primera clase, por Bien, favor. profe, No, bien. me quedé Oh. pensando en lo del sellamiento pleural, o sea, en un paciente con una neoplasia ya, por ejemplo, un cáncer ya avanzado, ¿se hace, no, o sea, lo mismo o bueno, o se va haciendo la toracocentesis periódica? Eso En depende realidad del paciente. tenés que evaluar el paciente en todo su conjunto. Claro, El paciente está bastante hecho bolsa, como que estar haciéndole todo el tiempo una toracocentesis periódica capaz no te conviene. Y hay que ver si tu paciente se banca, que le hagas una evaluación de pleura, claro. cuál es el estado general, qué metástasis tenés, en qué estadio de la enfermedad estamos. Tenemos un montón Sí, de sí, cosas claro. que poner. Depende de la presencia de los síntomas que pueda generar ese derrame, si hacen derrames de poca cantidad y no genera síntomas severos a nivel del paciente, tampoco es tan necesario quizás hacerlo. Ok, Son pacientes que en general ya se encuentran en un mal estado general, si son pacientes con una neoplasia de base. sí, sí, claro, claro. ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Si ladra, no me odian, lo tengo a UPA, ¿sí? Porque tengo al Rottweiler en brazos, así que probablemente la dé. ¿Cuáles pueden ser los tumores primarios que afecten a la pleura? Por lo general, los mesoteliomas, esto lo han visto con masías, sí, siempre, por lo menos en mi época lo tomaba, sí, son tumores malignos, por suerte no tan frecuentes, los vamos a volver a ver cuando hablemos un poco de las enfermedades generadas por trabajo del paciente a nivel respiratorio, suelen darse por exposición laboral a asbestos. La verdad que el cuadro clínico de estos pacientes es complicado, es complejo, la evolución no está tan buena, ¿sí? Clínicamente se presentan con dolor torácico y disnea progresiva, y cuando yo los pincho, el líquido pleural es exudado o hemorrágico, tiene alta concentración de ácido hialurónico y a veces es un líquido medio viscoso, medio raro en su consistencia. ¿Vamos bien? Sí, Perfecto, profe. Sí, profe. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de que estoy frente a un mesotelioma? Se hace con biopsia pleural por toracoscopía y como les dije, el pronóstico es malo, la sobrevida es súper corta en estos pacientes. Fíjense que la sobrevida por lo general, lo que le dice el diagnóstico, es de 4 a 12 meses. Nada. Nada, nada. Son muy pocos lo que viven estos pacientes. Empiema, que yo me adelanté un poco a esto, ¿sí? Los empiemas pueden producirse por infección bacteriana o micótica del espacio pleural, son infecciones que se generan, puede darse también por infecciones pulmonares. Algunas pueden ser por focos distantes que alcancen la pleura por diseminación linfática o por diseminación hematógena. Los empiemas se caracterizan cuando yo los veo que parecen como pus, amarillo verdosa, como un líquido asqueroso, chicos, es espantoso, en líneas generales, ¿sí? Que tiene neutrófilos y tiene leucocitos. Eso es el empiema, ya lo van a ver en el momento. ¿Y qué tiene que me tengo que acordar? Acá se me fue la E, no va la E, ¿sí? Porque aparte de ser médica y psiquiatra y algunos problemitas, tengo dislexia. Así que meto letras donde no van. Esta vez no va, tiene una glucosa muy baja y un pH menor a 7,15. Con esas dos cosas hago diagnóstico de empiema. Fíjense acá, vamos con esta imagen. Tomografía de tórax, ¿sí? Estoy a nivel de corazón, acá tengo el esternón, acá veo el pulmón, veo todo el aire. Pero fíjense acá, veo recién aire acá y veo esta bola, que es algo más sólido, y veo esto, ¿sí? Esto que estoy viendo acá me dice que esta sustancia que tengo acá, que se parece a esta de acá, está dividida por una pared, por un tabique, están como tabicados. De ahí la importancia de colocarles tubos de drenaje, porque si no, solo con el antibiótico estos no curan. Necesito poder drenar y a veces incluso necesito romper estos tabiques, sí, con sustancias o de forma mecánica para que esto drene más fácil. Este es más sencillo porque este es uno solo. Es enorme, pero bueno, es un poquito más fácil. Este está tabicado, tengo que poner más tubos. Acá también tengo otro.
En el tabicado, generalmente, como dijo la doctora, se puede pasar fibrinolíticos para la destrucción de ese tabique fibroso, ¿sí? Hacer posible así el drenaje de ese líquido. ¿Cuáles son las causas de empiema? La mayoría de los empiemas que no sean de origen tuberculoso pueden ser de origen paraneumónico, los pacientes que hacen las neumonías. Algunos son secundarios a procedimientos quirúrgicos, otros son secundarios a la colocación de tubos torácicos o de toracocentesis. Un porcentaje bajo de los empiemas se da cuando tengo un paciente con sepsis. Ya veremos más adelante los criterios de sepsis. Y luego tengo un bajo porcentaje que se produce por alguna causa traumática, por perforación de esófago. Saben que en la boca y en el tubo digestivo hay bichos que son nada simpáticos a la hora de tratarlos y que encima es bastante grande y diversa la flora, entonces son complicados cuando se rompe alguna porción del esófago. Por supuesto, es más raro ven el porcentaje de causas que me estoy refiriendo. Pueden ser también por infecciones subdiafragmáticas y un porcentaje ínfimo son por neumotórax espontáneos. Acá tenemos la presencia de los bichos, ¿sí? Los más comunes que me lo pueden producir, el Staphylococcus aureus, el neumococo, el piógenes, la Klebsiella en los pacientes alcohólicos. He visto varios de estos por Klebsiella. Puede darse por algunos tipos de tuberculosis, por nocardia, por ameba, por aspergillus, por legionela, ¿sí? Y en algunos casos, y un porcentaje bastante alto, son anaerobios. ¿De qué me sirve saber esto? Para el tratamiento, por la diferencia, digo. Bien, para el tratamiento, para saber qué le voy a dar, ¿sí? Esa es la realidad. ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo trato? El antibiótico que le corresponde, ¿sí? Si tengo el bicho, lo trato, y si no, trato de cubrirnos con mayor cantidad de gérmenes. Y como les hablaba Luciana, puedo utilizar fibrinolíticos como la streptoquinasa o la uroquinasa para tratar de romper ese tabique, ¿sí? Y la instalación la tengo que hacer todos los días hasta que ese tabique se me rompa. La droga de los dos que más uso es la uroquinasa, la pongo por el tubo, ¿sí? Son patologías que tienen una mortalidad que puede ser hasta el 15%, o sea, no es nada despreciable, y en pacientes grandes la mortalidad alcanza hasta el 40%, o sea, es bastante más tratable, ¿sí? Más preocupante de las dos cosas. Para terminar, ¿qué tiene el paciente ahí? Neumotórax. Neumotórax. Lado derecho. Bien, miren. Ven que si yo no tengo pulso, ¿no? Así que también hago temblar el mouse. Pero si yo quisiera agarrar una lapicera y marcar esto, ¿podría? ¿Lo ven? Y sí. Puedo decir una parte que es media rara, medio parecido a un pulmón normal, y una parte que es negro profundo. ¿Se dan cuenta? Sí, todo esto es aire. Aire. Y esto es lo que le quedó de pulmón. La compresión. Porque está yendo para allá. La flecha ayuda, pero lástima el paciente nunca viene con flecha. Ya vieron neumotórax, ya vieron que hay distintos grados de neumotórax de acuerdo a la afectación de todo el campo pulmonar, y eso me va a decir luego cómo lo voy a tratar puntualmente, ¿sí? Lo que tienen después en este Power es los tipos de neumotórax para que después los vean ustedes, y al final, para que repasen, tienen algunas plaquitas con un casito clínico, ¿sí? Profe. Dejo de compartir. No sé quién. Sí. ¿Profe? Ahí está, Yamila. Ah, sí. Una consulta. La diferencia en la placa entre el empiema y el derrame, ¿es fácil de diferenciar? O sea, ¿hay una diferencia como entre el derrame y la telectasia? Mira, por lo general te podés encontrar algunos tabiques. Ajá, claro. Y si no, la que te va a ayudar mucho más es la tomografía. A ver estos tabiques, la placa no te ayuda mucho. Claro. Pero el diagnóstico vos no lo haces con la imagen, sino que lo haces con la toracocentesis, con los valores de glucosa y de pH que te hablé hace un rato. Sí, está bien, perfecto. O sea, pero no hay diferencias así tan,
como, con las imágenes. Coloración puede ser. Algo que ya tabiques. Ok, Tabicado te ayuda, pero también puedes pensar un derrame tabicado, ¿entendés? claro, eso, claro, es verdad. Hagas la toracocentesis y lo estudies, no haces este diagnóstico. Perfecto. ¿Sí? ¿Me siguieron? Profe, ¿le hago una consulta? Sí. No sé si soy el único, pero creo que la parte de neumotórax no la vimos en la clase pasada. ¿La vemos sola? ¿No pasa nada? No la vimos. La verán con el doctor Ray, no me toca a mí el programa. Ok. A mí me Nada toca... más. Si quieren la semana que viene se las doy, pero no me voy a meter con un tema que por ahí el doctor está después y yo ya hice el día, porque tiene un teórico con él el jueves. Perfecto. Sí, profe. Sí. A las 8. Por eso, entonces esperen el jueves y si después él no se las da o les quedan dudas, lo volvemos a ver, no hay problema. Dale, te avisamos. Me avisan y si algún tema les quedó así como la duda, cero drama, lo volvemos a mirar, lo volvemos a charlar, lo repasamos. Por lo general yo suelo antes de los exámenes hacer casos clínicos de repaso por Zoom. Así todos repasamos todos los temas grandes antes del examen. ¿Sí? Sí les pido que hagan el mayor esfuerzo que puedan en repasar semia. Dale, profe. Con respecto a la bibliografía, ¿alguna duda? ¿No? No, nos dijeron que estaba bastante bueno el libro de Rey y que podíamos complementar con el Harrison y otros más, digamos. Sí, tienen, bueno, los libros del doctor y a su vez también pueden complementar con el Harrison, Farreras o Cecil, que son los 3 libros pilares en cuanto a medicina interna. Hay otros, pero los más comunes de utilización son esos. Quiero hacer 2 aclaraciones con respecto a la bibliografía que se me sacó Luciano recién. Una pregunta que todos los años hacen, pero después siempre termina generando confusiones esto. ¿Están obligados a estudiar del libro del doctor Rey? No, profe, dijo que no. No, claramente no, que resulte mejor, digamos. Quieran, pero mientras que estudien, básicamente, ¿sí? Y no de apuntes, andan dando vuelta apuntes. Les contaba a los chicos que tuve conmigo que hay un apunte de un compañero que se egresó conmigo hace 9 años. Las cosas se actualizan y un apunte no tiene ninguna validez. Estudien de libros, estudien de Harrison, de Farrera, del Cecil, sí, de donde quieran. La segunda aclaración que les estudien si quieren del libro del Dr. Ray, digamos, de donde ustedes quieran. En mi época no había libros del Dr. Ray, estudiábamos igual, chicos. O sea, ayuda, el libro los va a ayudar un montón, es muy completo, tiene todo, pero estudien de donde ustedes les parezca. Algo que con Luciano tratamos de instalarles desde ahora y que si lo hacen van a ver que el día de mañana va a tener beneficios, es aprender a estudiar de consensos. De las distintas sociedades, de las distintas especialidades. Vamos a ver mucho que la gente de cardio pone mucha plata en sus consensos y realmente estos consensos están buenos, me sirven. Para gastro quizás no hay tanto, para neuro hay algunos, para respi hay algunas cositas, pero cuando tengo el consenso de la patología está bueno que me acostumbre a leer porque en la residencia me van a pedir desde primer año que yo estudie los consensos. Me van a pedir que yo justifique lo que hago a través de lo que hacen las sociedades que me avalan. Cuando tenga algún problema, Dios quiera, no lo tengan, el abogado o el juez les va a pedir de dónde ustedes sacaron lo que hicieron y por qué lo hicieron. Y lo único que les responde son los consensos. Que justifique por qué hicieron las cosas que hicieron. Matrícula cuesta tenerla, así que cuídenla cuando la tengan. Si empiezan ahora con esta rutina de estudiar de consensos, después es más fácil. Realmente Otra pregunta que quería hacer es si alguno hace guardia, o hizo, o tiene pensado hacer al menos. Los que estaban a la mañana, varios, Luciano, y los que cursaron conmigo al mediodía, varios. Bien, sí, los sábados. Bueno, los que no, sí, traten de meterse a algún hospital, sí, pregunten, hablen con el jefe de guardia o con el médico de guardia del día que puedan, sí. En líneas generales, la mayoría de los lugares no suelen tener muchos inconvenientes, siempre están dispuestos, por lo menos los hospitales públicos, a que haya alguien que les dé una mano. Y les va a servir si vayan practicando interrogatorios, la anamnesis con el paciente, el examen físico. La semiología, ¿no? Claro, exactamente, todo lo que es semiología. Y bueno, después
con el correr del tiempo, supongo que también les van a dejar permitir ir completando, haciendo las hojas de evolución, las hojas de ingresos, ¿sí? La historia clínica del paciente. Sí, les va a servir mucho eso. Las hojas de indicaciones después para lo que es el servicio de enfermería. Bueno, chicos, a los que no han conocido este mediodía, de mi parte, más que bienvenidos a la materia. Es una materia larga, linda, pesada, pero es lo más parecido a ser médicos que hicieron hasta ahora, así que traten de no sufrirla tanto y aprovecharla lo más que puedan. Exprímannos, ese es el consejo que les puedo dar. Traten de aprovechar de todos los docentes que tengan todo lo bueno que les podamos dar.